Quedo con el comentario que hicieron de lo que recomienda el médico en cuanto a actividades de pilates y natación, que se va traspolando a otras poblaciones, como bien mencionó Rodri, también en el adulto mayor. Para evitar cualquier riesgo, mando al adulto mayor a hacer pilates o natación. Y yo los he escuchado los dos en otras formaciones, hablando de la necesidad del adulto mayor y cómo responder a esa necesidad, pensando en todos los procesos que se generan en el envejecimiento. Sarcopenia, osteopenia, se van poniendo más lentos. Y a mí me gustaría que nos cuenten un poquito las adaptaciones que generan los distintos entrenamientos y cómo podrían mejorar o podrían no frenar, porque esto es algo, me parece que es inherente al ser humano, pero cómo podrían mejorar su condición física pensando en estos procesos que se dan en el adulto mayor. Bueno, yo arranco con el tema de la Igual, fuerza. perdón, te interrumpo una cosa. Déjame en el tintero eso que vos dijiste. Sabemos que, no sé cómo dijiste, que no podemos ir, que no se puede ir para atrás, que no se puede revertir. Pero después de que digamos esto, déjame decirte algo respecto de revertir o no revertir o ir para atrás. Bien. Hablando del adulto mayor y de sus adaptaciones, yo creo que tres grandes patologías que sufre el adulto mayor, que tiene que empiece a perder. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular y que le hace perder independencia en su vida cotidiana. Es cuando el sujeto ya va a depender de un tercero para poder bajar la escalera, tomar un transporte público de pasajeros, caminar, etc. La segunda es la desmineralización ósea, su proceso osteoporósico natural, sobre todo se lo ven más reflejado en las mujeres. Y la tercera son el inicio de las enfermedades neurodegenerativas. Son tres cosas que son como un común denominador en el adulto mayor. Algunos aparecen antes, a otros aparecen después. Pero el entrenamiento de la fuerza con ejercicios multiarticulares y con intensidades submaximales, estas que decíamos, entre 5, 8 repeticiones, con una dificultad desafiante, hace que el músculo se preserve. Lo que decía Facu, lo que descubrió Bente Pedersen, que cuando vos trabajás con intensidades submaximales, ese músculo segrega el factor neurotrópico derivado del cerebro. Esto hace que viaje hasta la barrera hematoencefálica. Neuronas en espejo replican a ese factor neurotrópico, generando neurogénesis, ramificación dendrítica, más vinculación interneurales. Y en efecto mecánico que hay, para que esto se produzca, tengo que desafiar ese músculo con una intensidad y con un patrón de movimiento que es exigente, hace que también, por la ley de Wolff, el hueso en donde ese músculo está inserto, ¿sí?, por tracciones y presiones, empiece a volverse más denso. La densidad mineral ósea se reconvierte. Bueno, ahí guarda relación con esta pregunta que salió sobre el pilates y la natación. Lo que hace el impacto básicamente es eso, hace que ese tirón que pega el tendón del hueso le quite calcio al hueso. Pero ese fenómeno que le quita calcio al hueso favorece la resorción y resorción ósea. Entonces, claro, le quita un calcio para darle más cantidad después. El tema del pilates a veces suavecito y la natación sin impacto es que no necesariamente favorece ese proceso de contrarrestar un poco la osteoporosis o ese proceso de la creación de hueso. Ahora, esto que decíamos, hay que ser cauto con la dosis, ¿no? Esto que decíamos, nosotros hablamos de intensidades submaximales, no estamos hablando de que doña Rosa de 85 años haga sentadilla con 160 kilos, no hablamos de eso, pero sí hablamos de que la habilidad de agacharse y de pararse no la tiene que perder, porque todos los días se va a sentar a comer, todos los días se sienta para acostarse en su cama y al otro día se levanta para iniciar nuevamente el día. Y estas son las habilidades en las que nosotros tenemos que dotar de calidad a los sujetos. Rodri, vos mencionaste las enfermedades neurodegenerativas que se empiezan a presentar en esta edad. Bueno, no terminaste de cerrar la idea en cuanto a la importancia del entrenamiento físico,
para contrarrestar o para prevenir estas enfermedades neurodegenerativas? Bueno, hay un señor Mark Rosenweis que fue quien habló de la plasticidad neural. Esto de cómo las neuronas van aprendiendo funciones que no tenían, producto de una demanda del contexto. Inicialmente sus ensayos fueron con ratas, en donde si el contexto en donde se desarrollaban tenían dificultades, había proliferación de funciones neuronales que cubrían la función que tenía que cumplir otra que había perecido, ¿no? Para esto es importante la dificultad. Y el factor neurotrópico derivado del cerebro, que en su momento Rosenweis no entendía por qué se producía. Recién en el 2008 Bente Pedersen lo comprueba objetivamente, que el factor neurotrópico derivado del cerebro, que para que se dé necesita que la intensidad sea elevada, no es con solo caminar, hay que desafiar a ese músculo. Y en ese caso, ahí el BDNF se libera más con el trabajo oxidativo que con el trabajo de fuerza. Ambos lo liberan, Sí. pero el oxidativo libera más cantidad. Y la importancia de esto, de verlo como estrategia. ¿Qué me conviene? Liberar el factor neurotrópico derivado del cerebro, de estimular solo el bíceps, que es chiquitito, o de estimular todo el tren inferior, que tengo los músculos más Claro, grandes grupos musculares. Entonces, bueno, a partir de acá es en donde se empieza a desarrollar el marco teórico de la importancia que tiene entrenar la fuerza desde patrones de movimiento, tratar de hacerlo con pesos libres mayoritariamente, que no haya tantos apoyos, que el sujeto Esté en se equilibrio. valga por sus propios medios en el movimiento. Y por eso también el aporte que hacía Facu, la importancia de decir, che, nosotros en esta concurrencia de entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico, no solamente estamos entrenando ese músculo, sino que te estamos llenando de factor neurotrópico derivado del Bueno, cerebro. fíjate que el HIFT, planteado como metodología de entrenamiento, sacala del deportista y del rendimiento, hoy está muy orientado al entrenamiento funcional de alta intensidad y con adaptaciones funcionales dependiendo de la demanda, de la mano de la demanda del sujeto. Tanto es así, y hoy la evidencia científica es abrumadora en torno al HIFT o al entrenamiento, bueno, como le quieran llamar, con todos los nombres que le ponen, a favor de población general. Tal cual. Bueno, y esto va en detrimento también de lo que eran los postulados tradicionales. Los postulados tradicionales te decían, vos tenías que empezar el proceso deportivo con un alto volumen para poder pasar a la intensidad. Y hoy ya se sabe que ese alto volumen en la gran mayoría de la población ya no es necesario. Que hoy, en el nuevo mundo de complejidades, en donde el tiempo hoy es carente, bueno, tenemos una estrategia que a lo mejor fuerza en 20 minutos y un hit de 10 minutos. Te eleva el consumo máximo de oxígeno. Y ahí tenés los dos factores Tenés los dos factores y cocinaste todo. predictores de longevidad y calidad de vida, que son masa muscular y consumo máximo de oxígeno, que son los dos principales indiscutibles. Claro. Salvo que aparezca un paradigma que ponga en crisis a esto, pero de momento son los dos factores asociados a la calidad de vida, y aparte son dos variables biológicas que la carencia de esas variables se asocian a la mayor probabilidad de mortalidad por cualquier causa. Esas dos, el músculo y el consumo máximo de oxígeno.